¿Puede una nación africana desafiar el orden económico mundial solo con una fábrica? En Burkina Faso, lejos de los focos y sin titulares internacionales, nació una planta textil irrepetible, financiada, construida y dirigida únicamente por burkineses. No hubo ayuda exterior. No llegaron inversores extranjeros. Solo hubo voluntad local y una meta: convertir el algodón propio en riqueza para su gente. No hubo estruendo, pero sí una sacudida profunda. Aquella fábrica era algo más: un grito silencioso de emancipación. Por primera vez, África no suplicaba, no aguardaba instrucciones ajenas. Simplemente empezó a hilar su propio destino, metro a metro, tela a tela. Esta imagen, sencilla pero poderosa, recuerda a los primeros pasos de independencia industrial en otras regiones del mundo, como cuando India, tras la colonización británica, comenzó a tejer y hilar su propio algodón, desafiando siglos de control imperial. Pero lo de Burkina Faso es aún más radical. Aquí no hubo siquiera asesoría extranjera, ni préstamos condicionados, ni siquiera la expectativa de aprobación internacional. Es un salto al vacío, pero calculado, que busca cambiar el curso de la historia nacional. El gesto de Ibrahim Traoré, cortando la cinta, fue un acto audaz que quebró décadas de dependencia. Mostró al mundo que el sistema global puede ser reescrito. Cada hilo producido es una batalla ganada contra una historia donde la riqueza africana siempre partía y los beneficios se quedaban lejos. Al igual que cuando Japón, tras la restauración Meiji, decidió dejar de exportar únicamente arroz y seda y se transformó en una potencia industrial, Burkina Faso ha apostado por dar valor agregado a lo suyo, cambiando la ecuación de poder. Ignorar este ejemplo sería perder la lección más valiosa. Controlar los propios recursos transforma realidades. La independencia económica africana ya no es solo un ideal, sino una posibilidad tangible, tejida a diario por quienes desafían el guión impuesto. Basta recordar cómo Corea del Sur, tras la guerra y pobreza extrema, apostó por la tecnología y la industria local, y en solo una generación pasó de ser receptor de ayuda internacional a potencia exportadora de productos electrónicos y autos. Burkina Faso, con su fábrica textil, siembra la semilla para un giro similar, pero adaptado a su realidad y potencial. Pero, ¿cómo logró Burkina Faso resistir las presiones externas y financiar esta revolución silenciosa? El camino estuvo plagado de obstáculos y decisiones arriesgadas. La respuesta comienza en el propio tejido social y político del país. Un liderazgo decidido, una ciudadanía motivada y una estrategia que prioriza la soberanía por encima de cualquier comodidad inmediata. Durante décadas, África generaba riqueza, pero otros la cosechaban. Burkina Faso es el reflejo perfecto de este ciclo. Cada año producía miles de toneladas de algodón, pero casi toda esa materia prima salía sin transformar. El algodón emprendía un largo viaje hacia Europa o Asia, donde se convertía en telas y ropa. Después, esos productos terminados regresaban al continente africano, vendidos a precios hasta 10 veces mayores. Este ciclo perpetuaba la pobreza y la dependencia, y se repetía con otros recursos: cacao de Costa de Marfil, cobre de Zambia, petróleo de Nigeria, todos exportados en bruto y reimportados en forma de productos caros. Este patrón no era accidental. Era el resultado directo del modelo colonial. África entregaba sus recursos y el extranjero se llevaba las ganancias. Así, la riqueza africana impulsaba economías lejanas, mientras la región quedaba atrapada en un círculo de pobreza y dependencia. Basta pensar en cómo el Congo, con sus vastas reservas de coltán y diamantes, sigue exportando casi toda su producción bruta, y aún así, su población enfrenta dificultades extremas. La historia del algodón de Burkina Faso es el microcosmos de una dinámica continental. Burkina Faso, además, enfrentaba obstáculos enormes. Es un país pequeño, sin salida al mar, rodeado de desiertos y con caminos deficientes. Su infraestructura es limitada y los recursos financieros insuficientes. Por mucho tiempo, nadie pensó que pudiera industrializarse. Los expertos internacionales
lo condenaban a permanecer como mero exportador de materias primas. Basta ver los informes del Banco Mundial de los años 90, que recomendaban centrarse en agricultura y dejar la industria para países más desarrollados, perpetuando así el rol de África como granero del mundo. Durante generaciones, el relato del desarrollo africano fue escrito desde el extranjero. Grandes instituciones y gobiernos poderosos imponían sus reglas. Ellos decidían cómo, cuándo y para quién se construía el progreso. Los beneficios casi siempre quedaban fuera del continente. Así ocurrió con la producción de cacao en Ghana y Costa de Marfil, donde los precios se fijan en bolsas internacionales como la de Londres y Nueva York, mientras los productores locales apenas sobreviven. El riesgo es evidente. Si todo sigue igual, África jamás controlará su destino. Mantener este modelo significa pobreza estructural, dependencia eterna y ser solo un mercado, nunca un creador de valor. Este es un ciclo que se repite desde la era colonial hasta los tratados comerciales contemporáneos, donde la asimetría de poder se traduce en reglas desiguales y perpetuación de la desigualdad. Pero en Burkina Faso, algo inesperado ocurrió. Contra todos los pronósticos, una nueva generación decidió dejar de esperar permiso. Querían cambiar las reglas y reclamar lo que siempre fue suyo. Este espíritu recuerda al de países como Brasil, que decidió en los años 60 industrializar su propia caña de azúcar y desarrollar etanol, transformando una exportación básica en un sector robusto e innovador. Ahora, la historia da un giro. Burkina Faso se prepara para desafiar el guión impuesto y tomar el control de su riqueza. El país apostó por 3 pilares: soberanía de recursos, inversión nacional y formación técnica local. La decisión implicó riesgos enormes, pero también una convicción inquebrantable de que el futuro debía ser construido por manos burkinesas. ¿Qué ocurre cuando un país se atreve a dejar de exportar esperanza y comienza, por fin, a fabricar su propio futuro? En el centro ardiente de Burkina Faso, bajo el sol que dora el Sahel, el silencio de años fue interrumpido por el estruendo de miles de telares. Allí, no se trata solo de una fábrica textil. Es un giro en la historia de un país sin salida al mar y con recursos limitados, que ahora transforma algodón en riqueza palpable, a una escala que nadie imaginó posible. Lo que parecía imposible para un país pequeño y sin litoral, se convirtió en un ejemplo continental de resiliencia y visión a largo plazo. La planta produce cerca de 20.000 toneladas de tela al año y da empleo directo a 5.000 burkineses y burkinesas. Sin embargo, lo esencial va más allá de los números. Para una generación, representa la dignidad conquistada a través del trabajo y el control del rumbo económico propio. Antes, los agricultores apenas recibían una fracción del valor final del algodón. Hoy, muchos de ellos han visto duplicar y hasta triplicar sus ingresos, al integrarse en una cadena de valor que les reconoce su esfuerzo y talento. El origen del capital y del conocimiento es el auténtico giro. No hubo préstamos del Fondo Monetario Internacional, ni donaciones, ni inversiones vestidas de ayuda. Todo se financió nacionalizando las minas de oro y reinvirtiendo esas regalías en la fábrica y la infraestructura local. Este modelo recuerda a cómo Noruega nacionalizó el petróleo del Mar del Norte y reinvirtió las ganancias en educación y bienestar, transformando un recurso natural en prosperidad colectiva, no en dependencia o corrupción. Mientras otras naciones dependen de fondos foráneos para cada paso, Burkina Faso decidió cerrar el círculo. Lo que se extrae del suelo burkinés ahora financia el mañana de su gente. El oro ya no viaja a paraísos fiscales, se queda para forjar el futuro en casa, sin condiciones dictadas desde oficinas lejanas. Esta decisión, aunque arriesgada, fue clave. Supuso enfrentarse a presiones internacionales y a grandes empresas multinacionales, pero también sirvió para enviar un mensaje claro. La riqueza nacional debe servir al pueblo, no a accionistas lejanos. Pero el dinero no bastaba. Ingenieros burkineses viajaron a China, India y Ghana para aprender de los mejores, absorber tecnologías y regresar con la misión de adaptar y mejorar ese conocimiento en su propio país. Ellos diseñaron la planta,
la gestionan y la perfeccionan. Por primera vez, la revolución industrial tiene un rostro africano y local. Al igual que los ingenieros surcoreanos que viajaron a Alemania en los años 60 para aprender sobre automóviles y luego crearon la industria Hyundai, los burkineses están creando una nueva generación de expertos en tecnología textil. Aún más disruptivo, la ciudadanía es socia del proyecto. A través de bonos nacionales, miles de personas comunes invirtieron sus ahorros, convirtiéndose en accionistas de la fábrica. El capital dejó de ser privilegio de élites o bancos extranjeros. Ahora los beneficios y las decisiones se comparten entre la gente. Este modelo de participación recuerda a las cooperativas de Mondragón en España, donde los trabajadores son dueños y toman decisiones clave, generando un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva. El impacto de esta decisión sacudió mucho más allá de las fronteras. El éxito de la planta ha desafiado el modelo global de dependencia. Por primera vez, una nación africana demuestra que puede industrializar su riqueza sin pedir permiso, sin deber favores y sin hipotecar su destino a intereses externos. El caso ha sido estudiado en universidades de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania como ejemplo de innovación social y económica en África. Occidente observa, inquieto. Si este modelo resiste, podría inspirar un cambio radical en todo el continente, de la extracción al control soberano de la riqueza. Pero si fracasa, reforzará la vieja narrativa de que África no puede avanzar sin tutela extranjera. Este dilema recuerda al de Egipto cuando nacionalizó el Canal de Suez en los años 50. El éxito fue inspiración para todo el mundo árabe, pero el fracaso habría sido una catástrofe geopolítica. El riesgo es inmenso. Fallar pondría en juego la credibilidad de toda una generación que apuesta por la independencia económica africana. ¿Podrá Burkina Faso sostener su industria sin depender del respaldo occidental? Esa es la pregunta que mantiene en vilo a todos. La competencia global es feroz, y las presiones para revertir el modelo son reales. Desde sanciones comerciales hasta campañas de desinformación, los retos apenas comienzan. El destino de la planta textil es más que un experimento económico. Se ha convertido en un símbolo de lucha y esperanza colectiva. El siguiente desafío: resistir las presiones externas y demostrar que la soberanía puede ser más que un sueño. Para ello, es fundamental fortalecer la formación técnica, diversificar la producción, añadiendo prendas terminadas, tapicería y materiales innovadores, y consolidar alianzas dentro y fuera de África. El impacto de este nuevo modelo superó rápidamente las fronteras de Burkina Faso. Lo que comenzó como un cambio silencioso en Ouagadougou se propagó por todo el Sahel, encendiendo conversaciones y despertando expectativas en países vecinos. Pronto, la revolución dejó de ser un logro local para convertirse en el germen de una nueva era de cooperación regional. Líderes de Mali y Níger viajaron a Burkina Faso para entender el modelo y buscar sinergias. En pocos meses, Burkina Faso formalizó alianzas estratégicas con Mali y Níger. Por primera vez en muchas décadas, los tres países pusieron sus recursos sobre la mesa, compartieron infraestructuras y coordinaron calendarios para la producción textil. Viejas barreras comerciales cayeron. El algodón burkinabé encontró rutas inéditas y empezó a abastecer fábricas y mercados africanos, dejando de nutrir barcos extranjeros. Esto recuerda a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursor de la actual Unión Europea, donde la integración sectorial fue el motor del desarrollo colectivo. Esta integración transformó la logística, tradicionalmente el eslabón más débil de las economías africanas. Sin intermediarios internacionales, y gracias a rutas terrestres optimizadas, la rentabilidad de cada tonelada de algodón procesada dentro del continente se multiplicó. Así, surgió de hecho un mercado interno africano, donde el valor añadido se queda en casa y circula entre manos africanas. El sueño de una zona de libre comercio africana, impulsada por la Unión Africana, encuentra aquí un ejemplo concreto de cómo la integración puede generar prosperidad tangible.
Pero el cambio más profundo fue humano y cultural. Con cada taller que abría y cada máquina que cobraba vida, florecía una nueva mentalidad colectiva. Agricultores que antes vendían algodón en bruto a precios insignificantes, ahora se formaron como técnicos, mecánicos e incluso ingenieros. Miles de personas que antes sentían que su destino era vender barato, hoy manejan el pulso de una industria nacional. Historias como la de Agua, una joven que pasó de ayudar a su familia en el campo a liderar un equipo de producción, se multiplican y sirven de inspiración para toda la región. La transformación también fue psicológica. La resignación se transformó en afirmación. África puede diseñar su futuro sin pedir permiso ni esperar validación externa. Este renovado sentido de confianza se reflejó en la manera en que los líderes defendieron los intereses de su gente y negociaron nuevos proyectos. El sí se puede africano comienza a reemplazar décadas de fatalismo y dependencia. El modelo Sahel no pasó desapercibido fuera de África. Universidades de Francia, Alemania y Estados Unidos enviaron equipos a estudiar cómo una región, antes tildada de imposible de industrializar, había revertido el guión de la dependencia. Consultoras occidentales advirtieron: ya no basta con comprar materias primas baratas, porque África empieza a negociar desde posiciones de fuerza. Este fenómeno recuerda a la milagrosa industrialización de Vietnam, que pasó de ser un país devastado por la guerra a uno de los principales exportadores de ropa y calzado, gracias a una estrategia nacionalista y de integración regional. Occidente, acostumbrado a dictar las reglas del comercio mundial, se vio obligado a repensar sus estrategias. Cada nuevo acuerdo con África exigió condiciones distintas: mayor transparencia y beneficios compartidos. Si más países africanos siguen el ejemplo del Sahel, el centro de gravedad económico podría desplazarse, alterando quién dicta las reglas del juego global. Ya se han visto señales. Empresas textiles europeas han comenzado a negociar directamente con burkineses, saltándose intermediarios tradicionales. Esto va mucho más allá del comercio. Es una lucha por el poder, la dignidad y el tiempo de millones de africanos. Lo que empezó como un experimento en Burkina Faso, ahora amenaza con transformar para siempre el mapa económico y mental del continente. El efecto demostración podría inspirar cambios en sectores como el cacao en Ghana, el litio en Zimbabue o el petróleo en Angola. Pero incluso mientras el modelo se consolida, surgen tensiones internas y amenazas externas. La siguiente batalla no será solo económica. Pondrá a prueba la resiliencia y la unidad de quienes han apostado por este nuevo camino. Hay peligros de sabotaje, bloqueos comerciales y campañas de descrédito, pero también oportunidades para fortalecer la integración y la solidaridad continental. Este modelo no es solo para Burkina Faso, marca un antes y un después para todo el continente africano. La auténtica riqueza no se multiplica exportando algodón bruto, sino controlando cada eslabón, desde la siembra hasta la venta de la tela. Cada fase dominada es valor que se queda en casa. Cada metro de tela producido localmente golpea el ciclo antiguo de fuga de capitales y dependencia externa. Este principio es aplicable a cualquier sector. Procesar el cacao en lugar de exportarlo en grano, refinar el petróleo en vez de enviarlo fuera, fabricar componentes electrónicos a partir de minerales propios. Pero la revolución es mucho más que industrial. Es profundamente ciudadana. Cuando la gente invierte, participa y se siente propietaria del proyecto, el patriotismo se transforma en dividendos tangibles. Decenas de miles de familias burkinesas ya se benefician de empleos y riqueza generada en su propio país. Ese sentido de pertenencia, ningún préstamo extranjero puede comprarlo. Experiencias similares en la historia, como la de las cooperativas de microcrédito en Bangladesh, muestran cómo la inclusión financiera puede transformar comunidades enteras. La independencia económica inicia cuando una nación decide reinvertir sus propios recursos. Burkina Faso apostó su oro estatal, la creatividad de sus ingenieros y la determinación de sus trabajadores, cerrando el círculo. Del campo a la fábrica, de la fábrica a la comunidad, de la comunidad al futuro.
Este círculo virtuoso es el opuesto al ciclo vicioso de exportar pobreza e importar dependencia. Sin embargo, el cambio verdadero es de mentalidad. Durante décadas, el mundo repitió que África solo avanza con permiso ajeno o ayuda internacional. Hoy, el ejemplo burkinés prueba que liderazgo y autosuficiencia pueden reescribir cualquier historia. La clave está en transformar la visión colectiva, pasar de la espera a la acción, del asistencialismo a la autoafirmación. La integración regional también es vital. Burkina Faso no caminó solo. Técnicos fueron formados en China, India y Ghana, pero volvieron para nutrir la industria local. Esta red de colaboración puede romper bloqueos históricos y construir una África más fuerte y unida. Siguiendo el ejemplo de la ASEAN en Asia, donde la cooperación regional impulsó el crecimiento de sus países miembros, África puede encontrar en la unión su mayor fortaleza. Ignorar esta lección sería un error de enormes consecuencias. Si otras naciones no siguen este camino de autogestión, corren el riesgo de perpetuar la exportación de pobreza y la importación de dependencia. África tiene ahora la posibilidad real de tomar el control de su destino económico. Para lograrlo, es fundamental invertir en educación técnica, fomentar la innovación local y fortalecer las instituciones democráticas. Pero el camino hacia la soberanía no está exento de desafíos. El siguiente obstáculo es demostrar que este modelo puede resistir presiones externas y replicarse en más países. Para ello, es clave diversificar la economía, crear alianzas sur-sur y proteger los intereses nacionales ante la voracidad de los mercados globales. Burkina Faso solo necesitó una fábrica para alterar el relato de todo un continente. Piensa en esto. En un mundo que siempre ha visto a África como simple proveedor de materias primas, el rugido de las máquinas en Ouagadougou retumba más fuerte que cualquier discurso político. No hubo que esperar inversiones extranjeras, ni pedir permiso, ni firmar acuerdos repletos de condiciones. Bastó con una decisión: transformar lo propio, aquí y ahora. Este acto es tan revolucionario como cuando, en el siglo XIX, los Estados Unidos decidieron industrializar el acero y el ferrocarril para dejar de depender de importaciones británicas. No se trata solo de algodón convertido en tela. Es la afirmación del derecho a decidir el propio destino. Es la evidencia de que el valor agregado puede quedarse en casa y beneficiar a quienes han trabajado la tierra generación tras generación. Y sobre todo, es un reto directo al sistema global que siempre ha relegado a África al último eslabón de la cadena. Es también una llamada de atención a los líderes africanos. Si Burkina Faso pudo, ¿por qué no el resto? La verdadera pregunta es: ¿qué sucedería si otros países africanos siguieran este ejemplo? Si Nigeria refinara su petróleo, si Ghana procesara su cacao, si el cobre de Zambia saliera convertido en tecnología, ¿cuánto poder económico cambiaría de manos? ¿Cuánta dignidad y autoestima recuperarían millones de personas? En la práctica, esto significaría millones de nuevos empleos, mayor recaudación fiscal, mejor acceso a educación y salud, y una autoestima colectiva nunca antes vista. Pero el riesgo es real. No será sencillo. Hay presión, amenazas y fuerzas globales que no se rinden sin pelear. El futuro de la economía africana y del equilibrio mundial depende de que más naciones cierren el círculo y decidan quedarse con lo que producen. Porque la independencia económica no es un destino, sino un camino lleno de desafíos y decisiones difíciles. Cada país que se anime a apostar por el valor agregado enfrentará retos en logística, financiamiento, tecnología y mercados, pero también abrirá la puerta a una nueva era de prosperidad. Por eso, la fábrica de Burkina Faso no es solo una planta textil. Es una invitación a imaginar un nuevo mapa económico. Un mapa donde el valor no se fuga, sino que se queda, crece y transforma vidas desde dentro. Estamos al borde de una revolución silenciosa que podría cambiar el curso del siglo. La lección es clara. El futuro de África depende de la capacidad de sus pueblos para decidir, crear y apropiarse de su riqueza. Y ahora, más que nunca, el mundo mira atento,
preguntándose si el ejemplo de Burkina Faso será la chispa que encienda una transformación continental impactante.